Bueno, voy a estar haciendo una revisión de la carta de primera fundación de Argentina. Esta es la misma carta que usé para hacer la revolución solar de este año. Y la idea es usarla para establecer un punto exacto cronológico. Bueno, se da en el marco de una limpieza energética para establecer un horario preciso que en este caso es a las 9 de la noche, el 25 de mayo de 1810. Bueno, como dije, la idea es establecer ese horario como el de primera fundación. Tomé como fuente un diario de Argentina, un diario muy conocido de Buenos Aires. Entonces se establece ese horario como una convención, una suerte de dato convencional. Se hace necesario, ¿no?, establecer un punto cronológico en el tiempo y, y bueno, de todas formas, hay un dato que es el que esto es la carta de Revolución de Mayo que se da en el marco de la ciudad de Buenos Aires. Esto fue en Buenos Aires. Después también está la carta de Independencia, que es la del 9 de julio de 1816. Eso es en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que bueno, queda a varios kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Por lo cual hay una variación en las coordenadas, así que por eso yo tomo esta carta del 25 de mayo. El hecho de establecer un punto cronológico ayuda a trabajar con mayor precisión. Bueno, esta carta yo la había comentado como muy por arriba, no la analicé en detalle. Ahora yo voy a hacer una lectura un poco más detallada de cada uno de los aspectos. Si se analizan otras cartas no está mal tampoco. Hay varias cartas que se analizan o que otros astrólogos toman, por ejemplo la de Independencia, pero también hay otras cartas, o muchos astrólogos, como no se puede establecer un horario exacto, toman la carta de las 12 del mediodía. Eso suele hacerse, yo no estoy tan de acuerdo, pero también se puede hacer con esa carta, pero en este caso vamos a tomar esta carta como las 9 de la noche del horario preciso de primera fundación de Revolución de Mayo. Bueno, como dije, esta carta tiene muchas cuadraturas, es una carta con muchos aspectos tensos. La analicé en lo que fue la Revolución Solar para 2025. Y bueno, como ya lo expliqué, la cantidad de cuadraturas implica que es necesario mucha liberación energética. Lo importante de esto es que hay dos formas de interpretar este tipo de cartas fundacionales. Una es analizando o sea, analizar el hecho, el suceso como un punto cronológico, pero que todavía está en vigencia. O sea que esta carta tranquilamente sigue en vigencia porque es la de primera fundación de Argentina, o de lo que fue la independencia, la primera independencia, en donde deja de estar controlado el territorio por lo que se llamaba el virreinato del Río de la Plata. Así que
se toma como hecho coyuntural. ¿Qué quiere decir que es coyuntural? Que aún sigue en vigencia y que es una carta actual. Esa es una manera de analizarlo. Y la otra manera es focalizarse en el punto elegido cronológicamente. Entonces, si tomamos como horario de fundación las 9 en punto, bueno, ¿qué posibilidades hay de que haya sido realmente así? Y probablemente no es el horario preciso en donde se firmó el acta, pero bueno, tampoco ninguna persona puede dar fe exacta de que eso sucedió así. Entonces, analizamos qué es lo que estaban haciendo desde los principales liderazgos en ese momento, o sea, si lo tomamos como punto en la historia, ¿no? Em, de horario puntual. Como dije, o sea, establecer el punto cronológico es para trabajar con una mayor precisión. Bueno, esto se da en el marco de la Junta Revolucionaria de Buenos Aires en el año 1810. El rey Fernando en ese momento estaba prisionero de Napoleón y entonces es donde se crea la primera junta, que estaba compuesta por Saavedra, Moreno y Paso. Esta primera junta se la conoció como la Máscara de Fernando y era independiente del virreinato del Río de la Plata, pero argumentaban que el poder se ejercía en nombre del rey prisionero. Igual esta situación después se modifica a partir del resquebrajamiento del poder francés en Europa, después de una serie de malas campañas, de campañas militares que se hicieron en Europa. Pierde poder el ejército francés y se abre un nuevo panorama para el proceso revolucionario en Argentina, que paulatinamente empieza a mutar hasta llegar al gobierno de Rosas en 1835, no sin antes pasar por un proceso posrevolucionario que fue muy complejo y muy desordenado. Y bueno, hubo varias juntas, hubo un pseudo gobierno que se denominó el directorio, que fue sumamente ineficiente y anárquico, hasta que se llega al proceso de restauración, o lo que se conoció como la restauración, en donde se restablece o sea, se restablece cierto orden por medio de métodos represivos, eh, y eso se da ya a partir de 1835. Así que bueno, es importante tener en cuenta, por ejemplo, qué se estaba haciendo desde los liderazgos en ese momento puntual, como dije antes, o sea, liderazgos, qué se estaba haciendo, por ejemplo, qué, qué estaría haciendo quien presidía esa primera junta en el momento puntual, ¿no? Bueno, ese hecho es fundamental para tener en cuenta el punto cronológico y así trabajar con una mayor precisión. Bueno, voy a pasar a describir los diferentes aspectos. Bueno, como principales aspectos vemos que el ascendente se ubica en el signo de Acuario, el Sol lo encontramos en el signo de Géminis y la Luna en Piscis. Voy a explicar un poco la situación del ascendente, qué nos indica el ascendente. Bueno, esto ya lo expliqué muchas veces. Es cómo se proyecta lo propio en la visión del otro. Eh, Vendría a ser cómo se ve la situación desde el aspecto exterior.
vemos que un ascendente Acuario nos indica que se tiende a mostrar sociable, inconvencional, se busca la novedad, se tienen ideas altruistas, se es transgresor en apariencia, de personalidad cambiante. Bueno, hay muchas personas intelectuales que tienen buena comunicación. Por lo general, Argentina tiene una buena producción cultural. Otra característica es que se tiende a cambiar de apariencia conforme pasa el tiempo. Esto creo que algo había hablado en la descripción de la revolución solar. Bueno, obliga a cambiar permanentemente. Las personas que viven en Argentina o que conocen saben que eso es así realmente, o sea, hay permanentes cambios, o sea, se está obligado a cambiar permanentemente por una fuerza externa o lo que sea que obliga a generar ese cambio, esa modificación. Otra característica es que se busca la asociación, se es proclive a los negocios, a formar sociedades, el tema de la comunicación, de las asociaciones, las amistades, se apoyan en las amistades, los círculos sociales. El ingenio también es importante, la inventiva. Estas son todas características de Acuario, el signo de Acuario donde está ubicado el ascendente. Otra característica es que se intentan hacer las cosas por lo general de manera alternativa y creativa, se tiende al desorden y bueno, hay mucha comunicación, las ideas fluyen de manera desordenada. Eso se podría decir con respecto a la posición del ascendente que se ubica en el signo de Acuario. Es muy importante Urano en la carta, que lo vemos también haciendo varios aspectos. Después voy a hablar de eso. Así que bueno, esto sería todo lo que tiene que ver con el ascendente, los aspectos exteriores, características por fuera, digamos. Después vemos el Sol como aspecto importante, situado en Géminis, en la casa 5. Bueno, un Sol en casa 5 y en el signo de Géminis es un Sol de aire, es muy comunicativo, las ideas fluyen también de manera desordenada. Esto está en completa sintonía con la posición del ascendente. Fluyen las ideas de manera desordenada, dispersa. Puede haber superficialidad, se tiene ideas por lo general duales, hay dos posiciones, se piensa de manera global, o sea, se piensa, ¿no?, de manera global pensando en el conjunto de todo, pero siempre hay dos posiciones en general. Eso nos indica el Sol en este signo. Hay una doble concepción de las cosas, por lo general se tienen dos visiones. Muchas veces pasa que hay mucho antagonismo, o sea, son dos visiones antagónicas. Bueno, lo mismo que Acuario, capacidades intelectuales, agilidad, rapidez mental, tiene mucha capacidad analítica, Géminis, y de razonamiento. Vemos que está conjunto a Marte, el Sol. En Géminis hay una conjunción entre Marte y el Sol. Quiere decir que se acciona de manera bastante enérgica también. A veces se puede ser intempestivo. Se es decidido. Se acciona en función de esa dualidad. Hay predominio de figuras masculinas en general. Se acciona a partir del manejo del poder, a partir de ese predominio, y se ejerce el poder en general apelando a herramientas intelectuales, a la comunicación, se actúa en el campo de las ideas. Y bueno, las características en ese caso son definidas por acciones. Eso es lo que nos marca la conjunción del Sol con Marte. Es importante esa conjunción porque el Sol es el principal elemento de la carta, es el principio vital.
Así que lo encontramos en Géminis, conjunto a Marte, y eso es una característica importante. Le da al Sol características que son propias de este planeta. Después otra característica del Sol es que está en casa 5. Bueno, la casa en donde está ubicado es importante porque establece el marco. Puede estar en el signo de Géminis, como en este caso, y eso es lo que les da cierta característica. La casa lo que nos marca es como el escenario en donde se ubica este Sol, donde transcurre el principio vital, lo que es el núcleo principal. Bueno, la casa 5 es una casa de fuego, es un ámbito que favorece a la creatividad, favorece al Sol. O sea, favorece la posición del Sol, la casa en donde está ubicado. Lo que tiene es que, bueno, a lo mejor muchas veces se cae en individualismo, puede ser que haya capacidad para el liderazgo a nivel colectivo, digamos. O sea, es como que la sociedad ejerce ese liderazgo por la forma de actuar, ¿no? Y eso es como que va marcando el rumbo. Al ser una casa de fuego es como que nos sitúa en un marco de mucha intensidad. O sea, es como, por lo general, es una manera de vida muy intensa. O sea, es un estilo de vida muy exigente, de mucha intensidad. Puede ser que haya afectividad también por la casa. El entorno genera una sensación de afecto, de contención, y bueno, se apega de alguna manera a las tradiciones. Después vemos que en cuanto a aspectos que genera el Sol, muy importante, el Sol conjunto al planeta Marte en casa 5, vemos que está haciendo una oposición a Neptuno y a Saturno en casa 11 en Sagitario. ¿Qué quiere decir esta oposición? Esto ya es una oposición digamos, que marca de alguna manera cómo se desarrolla prácticamente, o sea, es una posición muy importante, marca una característica importante de la carta. Una posición de esta es una posición doble, o sea, una posición de este estilo nos indica que se actúa de manera bastante desestructurada, pero poco práctica. O sea, no es una posición lograda, o sea, en este caso, porque es una posición de- de- de elementos de fuego con elementos de aire. Hay poca capacidad de imponer la restricción, o sea, esa oposición del Sol con Marte y Saturno con Neptuno están en casa 11. Hay poca capacidad de imponer restricciones. Y también, o sea, hay una incapacidad de imponer restricciones y de restringirse a uno mismo, al parecer. No se encuentran los límites, trae ideas poco claras, se tiende a la desmesura, también al derroche de recursos, puede ser porque Saturno nos habla un poco del tema de recursos. Se piensa de manera poco práctica porque está muy tensionado. Saturno no está cómodo en la carta. Hay como un exceso de complejidad. Se trata de evitar la lentitud a toda costa y las estructuras son difíciles de sostener. Eso es lo que nos indica también la oposición de Marte con Saturno. Se tiene poca paciencia, poca disciplina. Después, como está involucrado Neptuno, hay como una falta de espiritualidad, hay poca espiritualidad, pocas conexiones psíquicas con los demás. Se caen mucho en el error por falta de previsibilidad.
Después, por ejemplo, no se apela tanto a la percepción o a lo que llamamos el tacto. Todas las personas tenemos como ese elemento perceptual o intuitivo. Bueno, falta receptividad en ese caso, falta sensibilidad también. Son todas características natales del punto de fundación. Igual acá estamos hablando de planetas lentos, así que por más que varíe un poco, en definitiva sería bueno hacer el ejercicio con otras cartas, pero tampoco es que habría tantas diferencias en este caso. Em, Como dije, falta sensibilidad al actuar, eh, faltan experiencias sensoriales, paranormales, es todo como muy chato, ¿no? Se apela poco a lo sentimental, a lo sensible, se acciona a veces sin tener en cuenta los sentimientos ajenos. También las ideas son poco profundas, que es lo que trae aparejado Géminis. Cuando está mal aspectado, por ejemplo, el Sol, en este caso Marte, que lo vemos bastante mal aspectado o tensionado. Em, Se recae en la superficialidad también, se es un poco superficial, ¿no? El Sol en Géminis, mal aspectado. Hay dificultades para prever situaciones futuras, justamente de eso que venía hablando, ¿no? De Neptuno tensionando de esta manera con el Sol y con Marte. Em, Hay como una dificultad para adelantarse a un hecho antes de que suceda. Esto típico que se dice de los argentinos, que vamos siempre corriendo atrás de los problemas una vez que ya sucedieron y que ya se produjo el incendio y vamos corriendo a apagarlo una vez que ya se descontroló la situación, ¿no? Entonces es importante ver en las casas en las que se da esa posición, que es en la casa 3 y la casa 11, que son casas antagónicas, obviamente, y que involucran elementos de aire y fuego, así que es como, es bastante conflictiva la oposición entre estos cuatro planetas, es una oposición cuádruple aparte, involucra cuatro elementos eh, y planetas grandes, aparte como Saturno, como Neptuno, Marte. No es tan grande, pero actúa con mucha velocidad, con mucha fuerza. Después vemos una cuadratura del Sol conjunto a Marte con la Luna y con Plutón. Ese también es otro aspecto pesado. Bueno, esto igual ya lo describí. La Luna está en la casa 2 conjunta a Plutón, en el signo de Piscis. ¿Qué quiere decir esta cuadratura? Bueno, una cuadratura es un elemento también de tensión, tiene más que ver con un aspecto tenso, pero de confrontación directa. Hay como una pelea o hay como un tironeo, una lucha que se da entre lo que es el elemento receptivo principal y quien acciona, o sea, el elemento que lleva adelante la iniciativa y el que es receptor de todo lo que se decide. Hay una tensión un poco fuerte, que es bastante desmesurada. Por ejemplo, hay como una falta de conexión entre quien ejerce el poder y la parte receptiva. Hay poca capacidad de comprensión, ¿no? Porque aparte la Luna está en casa 2 y conjunta a Plutón, que es un elemento de agua. Eso se da en un signo de agua. O sea que estamos hablando de un elemento completamente receptivo. Esa luna en casa 2 y en Piscis está exaltada, la luna en Piscis, o sea que está más sensibilizada de lo normal. Así que bueno, vemos que se actúa de manera poco sensible. Los proyectos que se elaboran, los lineamientos teóricos que se establecen, bueno, hace que las cosas choquen contra la receptividad. O sea, es como que todo el tiempo se atenta, ¿no? Contra esa sensibilidad y contra la creatividad también. O sea, o sea, la creatividad no es puesta, hay creatividad porque vemos que está el ascendente en Acuario.
pero es como que esa creatividad no es puesta en función de generar recursos, pareciera. O sea, recursos sobre todo económicos, porque vemos que involucra la casa 2, que es la casa de Tauro. La luna está ubicada en esa casa 2, está recibiendo cuadraturas. Y bueno, la economía, o sea, lo que conocemos como la estabilidad, los recursos, muestra signos de debilidad, ¿no? Porque está tensionando, por ejemplo, con el Sol, con Saturno. Hay como una impulsividad y eso es como que se tiende al derroche de los recursos en lo que es el ámbito local, ¿no? En lo doméstico, lo cercano. Es como que se actúa de una manera, pero no se está en sintonía con buscar estabilidad, pareciera. Eh, Igual, esto analizando la cuadratura con el Sol. O sea, eso sería la Luna y Plutón en cuadratura con el Sol y Marte en Géminis. Es una cuadratura entre elementos de agua y de aire que tampoco no es una buena combinación, agua y aire. Y bueno, está tensionando la Luna con el Sol. Eso es un aspecto típico que se da en casi todas las cartas de fundación. Se dan oposiciones de la Luna con el Sol o cuadraturas muy fuertes, como en este caso de la Luna con el Sol, que es el elemento masculino y el femenino. Eh, no se está en sintonía con una situación de estabilidad o comodidad. Se tiende a, a como a una mala fluidez energética en este aspecto. Con esto que estoy diciendo, que está todo mal, no, o sea, las cuadraturas se trabajan, hay que trabajarlas y implica una mayor liberación energética. La carta tiene muchas cuadraturas, así que ya analizándola, esta es una de las primeras cartas eh, que hice el desarrollo y la lectura y después analicé una serie de otras cartas y me llamó la atención que ninguna de otras cartas que vi tenía tanto predominio de cuadratura. Así que, bueno, como dije, involucra a la luna, así que no es una situación benéfica en cuanto a aspectos sensibles. En general se tienden a confrontar la razón y lo que son los aspectos sensibles de las personas, porque el Sol lo vemos que está en Géminis, muy racional, y confronta con los aspectos sensibles. Entonces puede haber agresividad, puede haber conflictos entre una parte que toma decisiones y otra parte que no tiene ese poder o no tiene el poder de decisión. Puede haber falta de claridad en cuanto a la forma de actuar, la toma de decisiones. Es como que las cosas muchas veces no salen a la luz también por la conjunción de la Luna con Plutón. Hay cosas que permanecen ocultas mucho tiempo. Se tienen ideas sensibles que es como que se canalizan mal. Y bueno, no se administran bien las energías tampoco. Al parecer se tiende a haber una mala administración energética o se tiende a actuar como con mal criterio eh, en cuanto a la administración energética. Hay como mucha intensidad energética y es como que se libera de manera inestable en esa cuadratura. Es una carta bastante inestable. No hay mucha capacidad de transformación o está limitada también esa capacidad de transformación, o si no, se hacen transformaciones excesivas y no se tiene buen criterio también. Eso es lo que pasa con la cuadratura, por ejemplo, de Plutón con Marte. No se tiene la suficiente creatividad a la hora de
hacer esas transformaciones, sobre todo en lo que son los aspectos relacionados con los recursos, el cuidado de esos recursos que requieren ser previsible, ser intuitivo también, apelar a la intuición, saber qué es lo que puede llegar a pasar para garantizar esos recursos a largo plazo. Se actúa a veces de manera un poco cortoplacista también. No se acciona de manera lo suficientemente sensitiva o perceptiva. No se logra adelantarse a hechos futuros tampoco. Y bueno, eso hace que muchas veces no estén bien lo que conocemos como el aspecto financiero. Las finanzas no están en buena forma muchas veces, y eso lo vemos en ese aspecto de cuadratura. Después vemos a la luna. Bueno, como dije, está la luna en casa 2 en Piscis. Si analizamos la luna como elemento separado del resto, vemos que es una luna muy sensible y que tiene capacidades receptivas cuando está en una situación de estabilidad o de armonía, si se quiere. O sea que la luna, para funcionar, necesita que haya estabilidad, y que la parte sensible vaya en función de adelantarse a los hechos o a situaciones futuras. Por lo general son las mujeres o las figuras femeninas las que tienden a administrar los recursos, que eso es algo cultural, y que por lo general se apela a lo intuitivo, o sea, se apela a la intuición en general. Sin embargo, no son quienes toman las decisiones, y entonces ahí aparece el componente maléfico, si se quiere, o no son quienes toman las decisiones importantes, y ahí entra a tensar con el sol, porque se tiene que administrar siempre una situación que es muy restrictiva. Entonces aparecen toda esta cosa de sentimientos melancólicos, em, de mucha receptividad, porque vemos que la luna está en Piscis, está exaltada. Y bueno, también puede haber conflictividad por esa exaltación, que es una luna que está muy sensibilizada, muy receptiva. Se apela a los recuerdos y se hace esto como para generar como un marco estable y agradable, pero eh, se busca esa transformación únicamente por medio de la sensibilidad. O sea que tiene como sentimientos intensos, es como que va cambiando, pero es como muy desordenado todo porque la luna está mal aspectada en general, o los sentimientos quedan ocultos, no salen a la luz, y, y bueno, entonces eso se utiliza, ¿no? De esconder los sentimientos, guardar todo eso como bajo de una alfombra, y eso garantiza la estabilidad por un tiempo. Pero bueno, es como un método para que permanezcan ocultas las cosas muchas veces. Entonces ahí hay que trabajar en ese aspecto, en lo que tiene que ver con la posición lunar. Después vemos que esa luna conjunta a Plutón está en cuadratura con Saturno y con Neptuno también. Tenemos otra cuadratura más que involucra planetas importantes. ¿Qué quiere decir esa cuadratura? Que es otro aspecto tenso que también se debe trabajar, que requiere como una liberación energética muy grande, es como una inversión energética lo que necesita para que funcione. No se está en sintonía con las ideas pragmáticas espirituales que vienen desde otros lugares, a lo mejor. Hay que tener en cuenta que
Esto es una carta de revolución, de la revolución de 1810. Obviamente que estaba basada en aspectos locales. Igual de todas maneras está inspirada, se supone, la Revolución Francesa. Eso se dijo en su momento porque, bueno, eh, todo lo que era el territorio eh, del Río de la Plata estaba bajo influencia española. Bueno, era una revolución que se oponía a ese dominio español y de alguna manera estaba inspirada en la Revolución Francesa, salvando las distancias. eh, pero siempre había como esto de oponerse a las ideas que venían desde fuera, eh, como cierto aislamiento, ¿no? Quizás por el tema geográfico. eh, Limita la integración el aspecto de cuadratura de la Luna y Plutón con Saturno y Neptuno, porque están en casa 11. Entonces es como que se rechazan esos lineamientos y sobre todo los que son más rígidos, ¿no? Se rechaza, ¿no? La receta esta rígida, eh, porque es foránea, porque es extranjera, y entonces eh, se hace eso por una cuestión de que se quiere imponer esa sensibilidad y bueno, aplicar ideas estructuradas implica riesgos y al haber riesgos, entonces es como que directamente no se tienen en cuenta las ideas que son más estructuradas, más ortodoxas. eh, y bueno, hay un tema, ¿no? Justamente de la receptividad que hace que se rechacen todos esos lineamientos. Entonces, como consecuencia, hay una falta de confianza en todo lo que son las reglas, las creencias. eh, Se tiende a infringir muchas veces las leyes, puede ser que pase eso también. Y bueno, esto es como que impide la expansión económica, al parecer también. O sea, rechazar lo que es ideas estructuradas, ideas pragmáticas, también trae cierta limitación económica. Hay como ideas que son muy dogmáticas, con el tema religioso también. Entonces es como que eso lleva a la transformación constante, pero se perciben las cosas como de una manera como que muy cambiante. Y también hay como una distorsión, ¿no? Por todo ese cambio que se da todo el tiempo, porque la Luna es un elemento que se mueve muy rápido. Los otros son planetas lentos, Plutón es un planeta lento, Saturno también, Neptuno son planetas grandes, la Luna es de movimiento rápido, entonces es como que se percibe la realidad de manera bastante distorsionada. Em, Puede que haya posiciones contrarias a esto, entonces del otro lado no se advierte también. Y eso es interesante verlo. Vemos que los sentimientos, o sea, la sensibilidad suele estar oculta porque la Luna está conjunta a Plutón y se actúa con mucha intensidad, como dije, pero se suelen afectar los recursos. O sea que eso es importante, se rechaza lo que viene del exterior, o sea, se tiende a confrontar, pero los recursos no están en buenas condiciones. Y hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo religioso y lo espiritual ligadas a esto. O sea que igual también se actúan se afectan los recursos propios, pero se afectan recursos ajenos también. Eso hay que prestar mucha atención. Bueno, muchas políticas de endeudamiento, por lo general se pide a veces
se piden muchos créditos a veces. Se es proclive a las estafas también. Se es proclive a estafar y ser estafado con ese aspecto. Pero tiene aparejado la ventaja que se puede ser estructurado y se puede ser intuitivo a la vez. Entonces eso puede traer mayores situaciones benéficas y se apela como a una lógica que es muy desordenada, ¿no? Que implica remitirse mucho a los recuerdos, a las experiencias del pasado. eh, entonces eso es un aspecto también a trabajar, es una cuadratura que demanda muchísima energía porque, como dije, involucra 4 elementos y uno es de movimiento muy rápido y los demás no, son de movimiento lento, y es una cuadratura de elementos que están ubicados en signo de agua y otros elementos que están en signo de fuego, o sea que es de una cuadratura de agua y fuego, que tampoco no son afines esos elementos. Y bueno, tenemos ese aspecto de tensión muy importante. Después vemos un aspecto de trígono, que es un aspecto positivo de fluidez energética que sí se puede aprovechar, que es un trígono entre la Luna conjunta a Plutón con Urano, que Urano lo ubicamos en casa 10. Urano está en Escorpio, en casa 10, está bien ubicado, y la Luna conjunta a Plutón en casa 2, en Piscis, por lo cual puede decirse que hay habilidades para cumplir la función de liderazgo o de responsabilidades, que es importante, ¿no? Porque lo vemos a Urano ocupando esa casa, que es una casa de liderazgo, de responsabilidad. Vemos que el ascendente está en Acuario, entonces está en línea con la posición del ascendente. Se tiene muy desarrollada la capacidad de adaptación, eso es lo que nos marca Urano. Nos podemos adelantar a situaciones, entonces se acude a hacer las cosas de manera inconvencional o novedosa, o a innovar. Es como que se tienen ideas eh, novedosas y hasta vanguardistas que involucran aspectos sociales, porque Urano es el dueño de casa 11, así eh, que también puede haber una buena capacidad de gestión en cuanto a recursos, pero que no son propios, o sea que se administran bien los recursos, pero no los recursos propios. Eso es un tema a tener en cuenta con Urano en esa posición, porque está ubicado en Escorpio, entonces Escorpio es el signo que se relaciona más con Plutón y la casa 8, y la casa 8 nos habla de los recursos ajenos, entonces hay como capacidad de ingenio y creatividad en función de ejercer el liderazgo, y bueno, se actúa de manera innovadora, ¿no? Con ideas de transformar y que están en sintonía con ese elemento receptivo o social. Así que sirve para trabajar con el tema de las intuiciones, ¿no? De adelantarse, de tratar de ser predictivo en función de generar recursos. Pero como dije, o sea, esos recursos no son siempre puestos en beneficio propio, o sea, en función de un beneficio propio, pero sí hay necesidad de transformar y de actuar de manera receptiva y sensitiva para estar cambiando constantemente. O sea, los cambios, o sea,
El hecho de que Urano esté ocupando esa casa quiere decir que los cambios son los que garantizan la estabilidad. Para que haya estabilidad tiene que haber un cambio que se dé de manera constante. Es como que todo el tiempo hay que estar mutando y transformándose para garantizar la estabilidad. Y bueno, entonces se apela a la precisión, a ser perspicaz. Hay una... O sea, hay un tema con la sensibilidad, o sea, que es más intensa que lo normal, porque está haciendo trígono con la luna. Entonces cambia, ¿no?, los sentimientos de manera abrupta, o sea, o lo que se recibe, ¿no? Esa receptividad energética es como que se modifica el caudal y bueno, puede haber como mucha energía sexual también, o sea, por el trígono de Urano con la Luna, porque son signos de agua también. O sea, Escorpio se lleva bien con Piscis, son signos de agua de mucha intensidad, a diferencia de Cáncer, que no se maneja con tanta intensidad, entonces podría decirse que hay como una intensidad en ese aspecto. Después vemos la Luna que está en sextil con Júpiter, que hace un aspecto de corto alcance, que también es positivo. La Luna conjunta a Plutón, también Plutón recibe ese sextil. A Júpiter lo encontramos en Tauro, en la casa 4. Bueno, este aspecto nos indica que hay una sintonía entre aspectos que tienen que ver con la transformación, porque involucra a Plutón, que es muy importante igual en la carta que analicé del 2025 de Revolución Solar. Entonces esto facilita los beneficios en el aspecto local, ¿no? De ideas por ahí sociales, de la voluntad transformadora, los sentimientos, y traen aparejado también sabiduría, porque, o sea, Júpiter nos habla de lo que son los estudios superiores, de los viajes largos, y se apela en el ámbito local al tema de, bueno, los saberes superiores, ¿no? Esto es importante porque puede ser una fuente de beneficios, tener a Júpiter en buen aspecto con la Luna y con Plutón. Son muy importantes los estudios superiores, la sabiduría, el bienestar, situaciones expansivas, alegres, que tienden a ser estables. También eso perdura en el tiempo porque está ubicado en Tauro. Y los beneficios son puestos en función de generar felicidad, situaciones placenteras, agradables. Bueno, muchas actividades que se dan, por ejemplo, de expansión, de recreación. Y esto es producto de transformaciones que se dan a nivel sensitivo, porque vemos que está la Luna conjunta a Plutón. Es un buen aspecto ese, porque se dan signos de tierra y agua. Y después vemos una oposición entre Júpiter y Urano, que ya lo describí, está ubicado en casa 10. Júpiter está opuesto a ese Urano, que es muy importante en la carta, así que no todo es positivo para ese Júpiter. Como dije, siempre Júpiter aparece tensionando en las cartas fundacionales de Argentina,
es una oposición pesada. Hay como un tema con los recursos acá, que ya lo describí en varios análisis. O sea, es los recursos y la manera de gestionar los recursos. Es como que en el ámbito doméstico hay un gasto energético muy importante que, que va en función de garantizar como una armonía y una paz interna, y se ponen los recursos en función de esto, pero entonces eso implica mucho esfuerzo para administrarlo de manera eficiente, ¿no? Porque es como que genera mucho gasto energético, mucho gasto de recursos, ¿no? Esa búsqueda del placer, de la armonía. Así que entonces Urano se ve obligado a cambiar constantemente. O sea, todo el tiempo hay que estar modificando los métodos para proveer los recursos. Entonces hay que trabajar con mucha intensidad, y a veces esa intensidad con la que hay que trabajar es desmedida, como para poder garantizar el bienestar futuro, y esto entonces limita las posibilidades expansivas en el ámbito doméstico. O sea que es todo el tiempo, es como un círculo vicioso, es como si fuese un perro que se muerde la cola todo el tiempo. O sea, tengo que garantizar la armonía y la paz y los beneficios y la felicidad a nivel interno, y eso me demanda mucho gasto energético, entonces tengo que estar todo el tiempo cambiando el, la fórmula para obtener los recursos, porque si me quedo estático en un lugar, entonces empiezo a tener cada vez menos recursos, y eso es una característica de la carta, ¿no? Esa oposición de ese Júpiter que está en Tauro, y, y Urano en Escorpio, en casa 10. Entonces se genera como una tensión entre lo que son las ideas sociales de apertura y la disponibilidad de recursos. Es como una tensión. O sea, las ideas sociales es como que limitan que haya tanta disponibilidad de recursos. Después vemos otra oposición también que involucra a Venus. Venus está ubicado también en Géminis, en la casa 5, y recibe una oposición de Saturno. Eso es otra oposición complicada, ¿no? Muchos aspectos de tensión, de oposición. Las oposiciones se trabajan por complementariedad, pero es importante analizarlas y poder entenderlas. Venus nos habla de todo lo que tiene que ver con situaciones de bienestar, de estabilidad, y eso se contrapone con la planificación estructurada y previsible, que tiene que ver con lo que estuve hablando recién. Hay como una planificación que es estructurada y que hay que cumplir, pero que esa búsqueda de bienestar se opone, ¿no? a esa planificación. Entonces todo el tiempo se está modificando lo que se planeó, y eso hace que los recursos no estén bien. Es como que se fuerza el intelecto en función de conseguir los objetivos, y se apela a la comunicación de manera expansiva, como para resultar más agradable, y esto hace que las cosas sean vistas como que no están planificadas, o que no hay una planificación, está todo desordenado, o hasta se ve caótico, ¿no? Porque esto resulta más agradable, ¿no? Y entonces no se le hace caso a la planificación, y entonces eso limita la capacidad expansiva y de crecimiento, que esto se da como más de manera aislada. O sea, se da en crecimiento, pero de manera muy puntual, muy aislada, y sobre todo a nivel individual. O sea, es un crecimiento que a veces se da a nivel individual, pero no a nivel colectivo. O sea, no de manera grupal. Puede ser que haya una persona
que, se destaca del resto y, y bueno, se prioriza ese crecimiento a nivel individual y eso genera una situación de desigualdad, ¿no? Que es típico de otros países también. Hay que tener en cuenta que esto en 1810 los planetas más lentos coinciden en varias cartas y coincide con independencias de otros países latinoamericanos, ¿no? Que se da estos niveles de desigualdad muy, muy altos. Tiene que ver con todos estos aspectos de tensiones, ¿no? O sea, para que se produzca una revolución como la que se dio, claramente tiene que haber muchísima tensión acumulada, entonces por eso el predominio de las cuadraturas y de las oposiciones. También vemos que está en Plutón en cuadratura con Venus, con ese Venus que eh, es muy estable y busca el bienestar. Bueno, se le opone Plutón, le hace una cuadratura y también a Mercurio. Entonces podemos ver que todo lo que tiene que ver con el intelecto, en función de garantizar estabilidad, está interpelado por esa necesidad de transformación que tiene Plutón, que es constante. Entonces, todo el tiempo el intelecto se pone a prueba y con mucha, como con mucha exigencia, ¿no? Desde el aspecto dialéctico, el aspecto intelectual, es como que está siempre en jaque. Entonces eso genera insensibilidad y hay que tenerlo en cuenta porque Mercurio está ubicado en Géminis, está actuando con mucha fuerza, está prácticamente conjunto a Venus y eso tensando con Plutón y puede traer insensibilidad eh, o superficialidad también. Y esto puede volverse crónico, ese es un riesgo, si no se tiene en cuenta los aspectos sensibles. Es como un cuerpo que, o sea, no siente dolor prácticamente, entonces es complicado, es como si fuese que estoy anestesiado con algo y no me doy cuenta y por ahí y entonces hay que fijarse en ese tema con esa cuadratura de Plutón con Venus y con Mercurio en casa 5. También es como que se pone en tela de juicio la capacidad que se tiene de generar estabilidad. Siempre se dice que cuesta generar la estabilidad, situaciones estables, entonces se tiene que desarrollar mucho el dialecto, la capacidad mental, y bueno, esto lleva a cuestionar el proceso de transformación constantemente. Y entonces lo que pasa como consecuencia es que la verdad no termina saliendo a la luz, porque un mercurio que está tensando tiende a equivocarse o a ocultar la verdad también de manera consciente. Entonces no se dicen tampoco las cosas con suficiente franqueza, digamos, o de manera sincera, y entonces alimenta el egocentrismo, el individualismo, y esto tiende a debilitar los recursos claramente que deberían ser destinados a garantizar la estabilidad del conjunto, o sea, de la totalidad. Así que bueno, a modo de resumen, como dije, o sea, es una carta que tiene un predominio muy importante de cuadraturas. ¿Y qué es lo importante de esto? Que es establecer un punto cronológico exacto, que es a las 9 de la noche. Bueno, eh, se tiene en cuenta el momento puntual, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese horario? ¿Qué estaba haciendo la principal persona, la Junta Revolucionaria de Buenos Aires en 1810? Bueno, lo que sea que pasó en ese momento fue vital eh, para que después se elabre el acta, un hecho puntual, no sabemos qué pudo haber sido. No sé, pongo por ejemplo, estaba
Saavedra tomándose un vaso de agua. Bueno, eso fue fundamental para que se labre el acta de independencia, o no sé, 4 años más tarde, o lo que sea. Entonces por eso se establece este punto cronológico en el marco de lo que es el, lo que se llamaba en ese momento de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que después pasó a ser la Confederación Argentina. Como dije, es necesario como una liberación energética muy grande en este tipo de cartas. O sea, estas naciones, o sea, estas cartas fundacionales exigen mucho en cuanto a liberación energética. Uno ve la carta así y la cantidad de aspectos de tensión, de cuadratura, de oposición y entonces es como bastante duro. Es como si fuese un auto que está con el motor completamente trabado, pareciera. Es como hay un auto que tiene el motor que no se usa y no se arranca, o que está la rueda completamente trabada y no se puede mover de ninguna manera porque está todo oxidado y todo que no funciona y están los engranajes trabados. Entonces necesita mucha liberación energética eso para funcionar, o sea que es muy exigente y bueno, que de todas formas tiene posibilidades de desarrollo que son latentes porque justamente semejante cantidad de aspectos de tensión involucra mucha inversión energética, pero a su vez esto libera muchísima energía una vez que empieza a funcionar. Es como que, o sea, está todo trabado, pero en donde se puede hacer funcionar, puede levantar una velocidad impresionante, o sea, puede generar mucha cantidad de recursos. Es importante aprovechar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. De esto último es como que, bueno, lleva uno a pensar, a decir, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con el aspecto energético, bueno, producción de energía, por ejemplo, puede llegar a ser una herramienta importante de distintos tipos. Y después, como dije antes, está el tema de Júpiter, que está tensando con Urano. Ese es un aspecto muy importante también de la carta, la oposición de Júpiter con Urano. Implica riesgos también. O sea, muchas veces los argentinos corremos riesgo así de tomar una actitud arriesgada y tenemos algo de que pensamos que nunca nos va a tocar a nosotros y siempre le va a tocar a otro el problema, y entonces asumimos riesgos, y eso también es importante entenderlo por el mal aspecto de Júpiter en general. Siempre lo vemos muchas veces tensionando o mal aspectado, así que eso es un tema también para tener en cuenta desde el punto de los recursos, o sea, como para empezar a destrabar, eso sería un asunto importante, o sea, una manera importante como para destrabar todo el nudo, digamos, que la verdad que estaba como bastante condensado. Así que bueno, esos serían los aspectos, o sea, la descripción. Creo que ya analicé todos los aspectos de esta carta astrológica. Es muy compleja y tiene aspectos múltiples, pero que da como eh, para analizar, como para establecer un punto cronológico. Y también, como dije, se pueden analizar igual otras cartas. Hay varias cartas que suelen tomar los astrólogos, esta no es la única, y también se pueden analizar todos estos mismos aspectos que muchos coinciden porque involucra planetas de movimiento lento.